Bien, vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, el libro de Isaías. El tema que vamos a estar contemplando es un tema corto, sencillo, pero sustancioso. ¿Le gustan las cosas simples, sencillas y sustanciosas? Bien, eso es lo que vamos a estar contemplando. Así es que, por favor, abran sus Biblias en el libro de Isaías. Vamos a estar leyendo en el capítulo 9, del versículo 8 al 21. Isaías 9, del 8 al 21. Isaías 9, del 8 al 21. El tema es la ira de Jehová contra Israel. La ira de Jehová contra Israel. La ira de Jehová, algo que nosotros no queremos enfrentar. Dice la Biblia, horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Tenemos que entender que Dios es un Dios vivo. Nosotros no estamos adorando a un Dios hecho de manos de hombres. No adoramos a un Dios hecho por manos humanas. Es un Dios que creó al hombre a su imagen y semejanza. Los dioses paganos son de palo, son de plata, son de oro, son de barro. Pero la Biblia dice, tienen ojos, mas no ven, oídos, pero no oyen, tienen nariz, pero no huelen, tienen boca y no hablan, tienen manos y no tocan, tienen pies y no pueden caminar. Son dioses muertos, pero el nuestro es un Dios vivo. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios que tú y yo adoramos, el único Dios, Él es un Dios vivo. Y la Biblia dice que es algo horrendo caer en las manos de un Dios como nuestro Dios, que no va a dejar impune al pecador. Es un asunto que nos preocupa porque sabemos lo que esto implica para aquel que no conoce a Dios de una manera personal, como nosotros lo hemos llegado a conocer. Tú y yo, dice la Biblia, éramos hijos de ira, destinados al infierno. Pero Dios, en su misericordia, nos salvó. ¿Verdad que es motivo de gozo saber que somos salvos, hermanos? No hay mejor cosa que saber que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. El libro de Apocalipsis dice claramente que los que no se hallaron inscritos en el libro de la vida fueron lanzados al lago de fuego. Algo que tú y yo no vamos a vivir porque nuestros nombres sí están inscritos en el libro de la vida. Pero quiero que vean aquí en el texto que vamos a contemplar la ira de Jehová contra su pueblo Israel. Leemos el texto para que podamos vislumbrar todo y después vamos a analizarlo paso a paso. En el versículo 8 del capítulo 9 de Isaías dice la Biblia: el Señor envió palabra a Jacob y cayó en Israel. Y la sabrá todo el pueblo, Efraín y los moradores de Samaria, que con soberbia y con altivez de corazón dicen: los ladrillos cayeron, pero edificaremos de cantería. Cortaron los cabrahigos, pero en su lugar pondremos cedros. Dice el versículo 11: pero Jehová levantará a los enemigos de Rezín contra él y juntará a sus enemigos del oriente a los sirios y los filisteos del poniente, y a boca llena devorarán a todo Israel. Del oriente los sirios y los filisteos del poniente, y a boca llena devorarán a Israel. Ni con todo eso ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Pero el pueblo no se convirtió al que lo castigaba, ni buscó a Jehová de los ejércitos. Y Jehová cortará de Israel cabeza y cola, rama y caña en un mismo día. El anciano, el venerable de rostro es la cabeza, el profeta que enseña mentira es la cola. Porque los gobernadores de este pueblo son engañadores y sus gobernados se pierden. Por tanto, el Señor no tomará contentamiento de sus jóvenes, ni de sus huérfanos y viudas tendrá misericordia, porque todos son falsos y malignos, y toda boca habla despropósitos. Ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Porque la maldad se encendió como fuego, cardos y espinos devorará, y se encenderá en lo espeso del bosque, y serán alzados como remolinos de humo.
por la ira de Jehová de los ejércitos se oscureció la tierra, y será el pueblo como pasto del fuego. El hombre no tendrá piedad de su hermano, cada uno hurtará la mano derecha y tendrá hambre y comerá la izquierda, y no se saciará, cada cual comerá la carne de su brazo. Manasés a Efraín y Efraín a Manasés. Y ambos contra Judá, ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Nota al final del versículo, dice, ni con todo esto ha cesado su furor. El Señor está enojado, el Señor está lleno de ira. Y quiero que veamos el por qué. Hay una razón del por qué la ira de Dios se levanta contra alguien. En este caso es contra el pueblo de Israel. Y cada uno de nosotros necesita poner cuidado a esto, porque hay una lección aquí que aprender. Nadie de nosotros quiere levantar la ira de Dios. No sería algo bueno. Veamos la realidad del juicio de Dios. Número uno, la realidad del juicio de Dios. Cuando hablamos del juicio de Dios, el juicio de Dios tiene una realidad que muchas veces los seres humanos no quieren ver. Pero hay una realidad en este juicio. El ser humano, hermanos, como vamos a leer a continuación, en el versículo 9, cree que puede escaparse del juicio de Dios. ¿Alguno de ustedes pensó alguna vez que iba a poder escapar del juicio de Dios? Cuando tú le hablas a la gente de Dios, hay un cierto orgullo, una altivez que les causa pensar que pueden escapar de la ira de Dios. Nota lo que le pasó a Israel. Y esta es una realidad cuando hablamos del juicio de Dios. El versículo 8 dice, el Señor envió palabra a Jacob y cayó en Israel, y la sabrá todo el pueblo. Escucha esto, Efraín y los moradores de Samaria, está hablando de Israel, pueblo del norte, dice, con soberbia, ¿con qué, hermanos? Con soberbia y con altivez de corazón. Escucha esto, el corazón de ellos está lleno de orgullo y de altivez. Y esto es una realidad cuando hablamos del juicio de Dios. La gente piensa, la gente cree, por su orgullo, por su altivez de corazón, creen, piensan, se imaginan que van a poder escaparse de la ira de Dios. Cuando tú le hablas a alguien de Dios, cuando le hablas de la realidad de la eternidad, cuando le hablas del pecado, cuando le hablas del cielo, cuando le hablas de Jesús muriendo en la cruz por sus pecados, la necesidad del arrepentimiento, y les planteas todo el asunto claro, simple y sencillo, la gente dice, yo me porto bien, yo soy una persona buena. ¿Han escuchado decir a alguien así? Yo no necesito a Dios. Eso es para la gente débil, demente. No que está demente, sino débiles de la mente. Y te dan una y mil razones del por qué ellos no necesitan a Dios. Y al final tú les preguntas, ¿dónde vas a pasar la eternidad? ¿Cuál es la respuesta de todo? ¿Alguno de ellos te ha dicho en el infierno? No. Pregúntale a la gente en la calle, ¿dónde vas a pasar la eternidad después de morir? Todos te van a responder, ¿dónde? En el cielo. Nadie te va a decir en el infierno. Nadie. Algunos, un poquito más dementes, van a decirte, después de la muerte no hay vida. O algunos con religiones fuera de control te van a decir, bueno, voy a regresar como una cucaracha si me porté mal, o voy a regresar como una planta afrodisíaca si me porté bien, ¿no? Y van a tratar de hablarte de la reencarnación de alguna manera, y tienen sus diferentes maneras de pensar en cuanto a la vida después de la muerte. Pero en general, cuando hablamos con nuestra gente, nuestro pueblo,
quien ha crecido con la religión popular, y todos nosotros de alguna manera hemos sido expuestos a la Biblia, no hemos sido expuestos a otras filosofías que creen en reencarnación o cosas por el estilo. La mayoría de nuestra gente siempre va a decir el cielo. Todo el mundo te dice que va a terminar en el cielo. La pregunta después es, ¿por qué dices eso? ¿Qué garantiza que vas a estar en el cielo? Y la gente empieza a decirte, porque soy una persona buena. ¿Algún bueno aquí entre nosotros? ¿Algún bueno aquí? No, los buenos están allá afuera. ¿Verdad que sí? La gente que no necesita a Dios, los buenos, están allá afuera. Así ellos piensan. La iglesia es para aquellos que andan mal. Los que estamos bien, no necesitamos a Dios. Y creen en sus corazones, en sus mentes, en su imaginación, que van a escapar del juicio de Dios. Algunos se atreven a decir, Dios es un Dios bueno. Yo no creo que Dios me vaya a mandar al infierno, porque Dios es un Dios bueno. Y es correcto ese pensamiento. Lo que pasa es de que no han considerado uno de los atributos de Dios, es que Dios es un Dios justo. Él es un Dios bueno, pero también es un Dios justo. Y en su justicia no va a pasar por alto al pecador. Pero la soberbia y la altivez del corazón, aquí adentro, hermanos, el ser humano, por su altivez, por su orgullo, en su creencia de que va a evitar el juicio de Dios, van a rechazar el Evangelio y van a terminar en el infierno. Así van a terminar. A menos que bajen la guardia y traten con su orgullo y su altivez de corazón. Nota lo que ellos dijeron. Ellos dijeron, Israel, el pueblo de Dios, entre comillas, en su soberbia dijeron, versículo 10, los ladrillos cayeron, todo está destruido, el enemigo vino y destruyó todo, pero edificaremos. ¿Cómo van a edificar? De cantería. La palabra cantería está hablando de piedras labradas. Ah, sí, están diciendo ellos. El enemigo destruyó todo, no importa. Nosotros vamos a levantar todo con piedras mejores. Es más, cortaron los cabrahigos. O la Biblia de las Américas dice sicómoros. La nueva versión internacional dice vigas de higueras. Lo que está hablando la Biblia aquí cuando dice cabrahigos es de que las casas que ellos construían tenían vigas de sicómoro. Es un árbol, pero hay otro árbol más fuerte que el sicómoro, y es el cedro. Por eso es que dicen ellos, tiraron nuestras casas, han derrumbado todo, nosotros vamos a poner piedras mejores, de cantería. Además, las vigas eran de sicómoro, ahora en su lugar pondremos cedros, vigas de cedros, dice la nueva versión internacional. En otras palabras, están diciendo, vamos a poner mejores casas, vamos a levantar mejores edificios. El orgullo de sus corazones. Y la gente, hermanos, el mundo en sus corazones maquina cómo ellos van a ganarse el cielo, cómo ellos van a crear una situación mejor que les va a permitir entrar al cielo. Lo que no saben es que el Señor es un Dios justo. No hay otro camino. Solo hay un camino. Se llama Jesús. ¿Podemos decirlo todos? Jesús. ¿Quién es el camino? Jesús. En los 60s y 70s, cuando Calvary Chapel comenzaba, todos entraban a la iglesia, adoraban al Señor, y cuando Pastor Chuck decía Jesús es el camino, todos hacían así, levantaban la mano. A ver, ¿podemos hacer todo eso nosotros? Levanta la mano y un dedo hacia arriba. Jesús es ¿qué? El camino. Y era algo impresionante ver las fotos en el periódico cuando todos decían Jesús es el camino, todos levantaban la mano hacia el cielo. Y había varias facetas en eso. Número 1 es el Señor. Él es el único, Él es el camino. Y apuntaban hacia el cielo. ¿Por qué hacia el cielo, hermanos?
¿De dónde vendrá nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús? Del cielo. Pon tus ojos en el cielo, Pablo dice. Deja de tener tus ojos en la tierra, capítulo 3 en Colosenses. Pon tus ojos en el cielo. Y por eso la iglesia, cuando comenzó, nuestra iglesia cuando comenzó, ellos decían un solo camino. Y apuntaban todos hacia el cielo. Porque hay un solo camino, hermanos. No hay varios caminos y el mundo está perdido y piensa que va a haber una manera de escapar del juicio de Dios. Y eso es en su soberbia, porque Dios los va a destruir. Nota lo que dice el versículo 11. Pero Jehová, escucha, ¿pero quién? Ellos están diciendo, vamos a levantar nuestras casas con cantera, que es una piedra labrada, con cedro, va a ser algo mejor, va a ser algo más galante, más sublime, más fuerte, más poderoso. Y dice la Biblia, pero Jehová. No se te olvide. ¿Pero qué? Pero Jehová. Los planes no son los de Él. Tus ideas no son las de Él. Tu manera no es la de Él. Él tiene la única manera. Jehová dice, levantará a los enemigos de Rezín contra Él y juntará a sus enemigos. En el versículo 12 dice que los sirios van a venir del oriente y los filisteos van a venir del poniente. Los sirios y los filisteos, enemigos acérrimos de Israel. Y a boca llena, dice aquí, devorarán a Israel. ¿Quién levantó a los sirios y a los filisteos, hermanos? ¿Quién fue? Dios. ¿Quién? Dios. Aquí no hay nadie fuera de control, hermanos. Ustedes piensan que los sirios se levantaron y los filisteos se levantaron. No, hermanos, Dios levantó a ellos. Dios pone reyes y Dios quita reyes. Todos los imperios que han surgido en toda la faz de la tierra, cada uno de ellos fue orquestado por Dios. Dios tiene todo bajo control, hermanos. Nosotros solamente somos espectadores de la voluntad de Dios aquí en la tierra. ¿Y quién te crees tú, ser humano, para osar tratar de hacer tu propia casa de cantera, de cedro? ¿Quién te crees? ¿Quién nos creemos nosotros? Tratar de pensar que nosotros podemos alterar los caminos del Señor, la manera del Señor, la sabiduría del Señor. Y eso es una de las cosas que no entendemos los seres humanos en cuanto a la realidad del juicio de Dios. El juicio de Dios viene por el orgullo que hay en el corazón, por la altivez del ser humano, de querer excluir a Dios de su vida y hacer lo que Él quiere, como Él quiere, cuando quiere y cómo quiere. Hermanos, Dios, en el versículo 12 al final dice, ni con todo eso ha cesado su furor. Tuvieron una buena idea, vamos a levantar casas de cantera, vamos a poner cedro. ¿Eso aplacó la ira de Dios, hermanos? ¿Sus buenas ideas aplacó la ira de Dios? No. Nada de eso ha hecho cesar el furor de Dios. Solo hay una cosa que complace al Padre que está en los cielos. Solo hay alguien, un solo ser, una sola persona, Cristo Jesús. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Nada me place sino Él. Y por eso nosotros le abrimos el corazón al Evangelio. El Evangelio nos permite tener una relación con Dios a través de su Hijo Cristo Jesús. Él es quien ha puesto la paz entre nosotros y Dios. ¿Estamos todos de acuerdo, hermanos? Amén. ¿Estamos en la misma página? Amén. Es Cristo Jesús y solo Jesús quien complace el corazón del Padre. No hay nada en ti o en mí que pueda satisfacer al Padre. Quien está en nosotros es quien satisface al Padre. El Espíritu Santo que nos transforma, que nos ayuda a caminar de acuerdo a la voluntad de Dios para agradarle a Él, es quien nos lleva a agradar al Padre. Y dice en el versículo, ni con todo eso ha cesado su furor, pero nota al final del versículo 12, sino que todavía está extendida, ¿qué? Su mano. Su mano está extendida. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Cuando dice la Biblia, su mano está extendida. ¿Alguna vez han usado esa frase, échame una mano? ¿Cuántos han usado esa frase?
échame una mano. ¿Sabemos lo que eso quiere decir? Eso es lo que es. El Señor te está echando la mano. ¿Qué es lo que implica esto, hermanos? Estamos hablando de la ira de Dios contra el pueblo de Israel. El Señor está enojado, el Señor está enfurecido por lo que están haciendo, su actitud, su altivez de corazón, su orgullo. Y nada de lo que ellos están tratando de hacer está aplacando la ira de Dios. La ira de Dios sigue encendida. Pero en medio de todo eso, hermanos, ¿qué es lo que el Padre está haciendo? ¿Qué es lo que el Dios de Abraham, Isaac y Jacob está haciendo? Está extendiendo su ¿qué? Su mano. Vayan conmigo a Marcos, por favor, capítulo 3. Solo quiero mostrarles esto en acción. En Marcos capítulo 3, Jesús está viviendo una situación horrible. Quiero que vean a nuestro Señor Jesús. Estamos hablando del furor de Jehová, ¿no? ¿Ustedes podrían imaginarse a Jesús enojado? ¿Alguno de ustedes ha pensado en Jesús enojado? Noten aquí en el capítulo 3 de Marcos, versículo 1, dice otra vez, entró Jesús en la sinagoga. ¿Dónde entró? Está en la sinagoga, un lugar donde se busca a Dios, se lee de Dios, se estudia de Dios, donde hay gente que en realidad está añorando conocer al Señor. Y había allí un hombre que tenía una mano, ¿cómo? ¿Cómo estaba su mano? Seca. O sea que esa persona tenía esta mano seca, o sea, no la podía mover. Era una mano muerta. Es una persona que todo el mundo ve. No puede pasar desapercibido una persona así. Y está ahí esa persona. Ahora, dentro de ello, dice la Biblia que le acechaban, en el versículo 2, a Jesús para ver si en el día de reposo le sanaría. ¿Qué día era? Era el día de reposo. Y están viendo a Jesús para ver si lo va a sanar. ¿Y cuál es la intención? Acusar. Versículo 2 dice, para poder acusar. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Imagínense la escena. Imagínate que tú tienes la mano seca. ¿Te gustaría estar siempre en medio de todos? Normalmente en la vida real, cuando alguien tiene un defecto, ya sea que esté ciego, que esté manco, que esté cojo, etc., ¿qué es lo que siempre hace esa persona? ¿Se aísla o está ahí en medio de toda la situación? Se hace a un lado, ¿no? Siempre vas a ver que se esconden, tratan de esconder su defecto, digámoslo así, o lo que tenga, ¿no? O sea, trata de cubrirlo, trata de no darse a notar tanto, está tratando de pretender que todo está bien. Y de pronto Jesús le dice, ponte en medio. ¿Por qué? Porque Jesús sabe lo que hay en el corazón de estas personas. Están viendo qué es lo que Él va a hacer. Y entonces Jesús dice, ok, ¿quieren show? Vamos a hacer el show ahorita. ¿Quieren ver algo? Vamos a ver algo aquí. Y lo pone en medio a Él. Ahora, ¿cuál es la intención de estos hombres? ¿Acusar a quién? A Jesús. En ese lugar, estos hombres están buscando acusar a Jesús, tener una razón para acusarlo, para juzgarlo. El hombre de la mano seca está enfrente también. Ambos, Jesús y el hombre de la mano seca, están en medio de ese lugar. Jesús y el hombre de la mano seca. Y todos los demás están observando. Y dice la Biblia, en el versículo 4, les dijo, escucha, les dijo a los que estaban ahí, pregunta, ¿es lícito, está bien, se puede en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? ¿Qué es lo que está haciendo el Señor ahí? Está confrontando los pensamientos del ser humano. ¿Qué es lo que ellos querían hacer? Acusarlo.
están buscando ellos hacer un mal. Jesús les está diciendo, hey, pongan atención aquí, estamos en la escuela, es la sinagoga. En el día de reposo, ¿qué se debe de hacer? ¿Hacer bien o hacer mal? ¿Dar la vida o quitarla? ¿Cuál es la respuesta? El día de reposo es el día del Señor. ¿Debemos hacer el bien o el mal? ¿El qué? El día de reposo es el día del Señor. ¿Debemos dar la vida o quitarla? Dar la vida, eso está fácil. El Señor les está dando una lección. ¿Por qué? Porque ellos entraron a la sinagoga buscando hacer el mal. ¿Contra quién? Contra Jesús. Ahora, nota lo que hace el Señor. Dice que ellos callaban, se quedaron callados. ¿Por qué se quedaron callados? Porque el Señor ha descubierto sus corazones. Y luego dice en el versículo 5, escucha esto. Entonces, mirándolos alrededor con mucha compasión, con mucha misericordia. ¿Los miró de esa manera, hermanos? No. ¿Cómo los miró? Con enojo. Está enojado el Señor. Está enojado. ¿Por qué? Porque no entienden a Dios. No entienden a Dios. Dios no es un Dios que quiere hacer el mal o quiere quitar la vida. Dios quiere hacer lo bueno. Dios quiere darte vida. Pero está en el ser humano, no en Dios. ¿De quién depende? Del ser humano. Hoy está delante de ti la vida y la muerte. Y dice el Señor, escoge la vida. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Por qué causa envió Dios a Cristo Jesús? Jesús lo dijo en el capítulo 3 de Juan, yo vine para salvar al mundo. Yo no vine a condenar el mundo ya está condenado. Y cuando hablamos del furor de Dios, la ira de Dios en el capítulo que estamos leyendo está levantada. Han hecho enojar a Dios, ya cruzaron el límite, pero dice la Biblia que la mano de Dios está ¿qué? ¿La mano de Dios está qué? Su ira está levantada, su furor no ha cesado, pero su mano está ¿qué? ¿Qué tienes que hacer? Imagínate que tú y yo vamos en un crucero. De pronto el buque naufraga y en medio de la confusión caes al agua, y yo, como soy el consentido de Dios, alcanzo a subirme a la lancha salvavidas y empiezo a remar, y de repente te veo por allá, ayuda, ¿no? Popeye, ayuda, y de pronto te veo y digo, wow, ¿no? Hey, me acerco y te extiendo la mano. ¿Qué tienes que hacer si quieres salvarte la vida? ¿Qué tienes que hacer? Agarrar mi mano. Pero si no me agarras la mano, mientras yo la tengo extendida y te subes al bote, mientras yo te jalo para el bote, te vas a ahogar. No importa qué haga yo. Así podré orar, podré suplicarte, podré hacerte reír, llorar, lo que tú quieras. Si tú no tomas una decisión personal de subirte al bote y tomar mi mano, no te vas a salvar. ¿Estamos claros? Ay, tu bote está muy feo. No me gusta ese bote. O la razón que tú quieras. No, yo soy muy bueno, yo me voy a salvar. Dios va a tener misericordia de mí aquí en medio del mar. Pues está bien, ahí quédate. Yo me voy en este bote salvavidas llamado Cristo Jesús. Y no me bajo. Y la gente no entiende eso, hermanos. La intención de Dios no es quitar la vida, no es hacer el mal, la intención de Dios es salvar. Por eso es que en medio de todo siempre vamos a ver la mano de Dios. ¿Cómo? El Señor miró con enojo, entristecido, dice, por la dureza de sus corazones. ¿Qué había en los corazones de esas personas, hermanos? Dureza. ¿Por qué la gente se va a perder? Por la dureza de su corazón. Y lean el libro de Hebreos. La dureza de corazón es la falta de fe, la falta de no creer que
que Cristo Jesús te puede salvar. Esa es la dureza de corazón, hermanos, de acuerdo a lo que leemos en Hebreos. Entonces, regresando al texto que estamos leyendo, cuando vemos aquí a Dios, el pueblo está lleno de soberbia, hay altivez en su corazón. El Señor no ha cambiado la dirección. Sigue Él dispuesto a disciplinarlos por lo que han hecho, pero su mano está extendida. Ahora nota conmigo en el versículo 13, del 13 al 21, vamos a leer número 2, la razón del juicio de Dios. En el primer caso vimos la realidad del juicio de Dios, versículo 8 al 12, la realidad del juicio de Dios. Pero ahora vamos a ver la razón del juicio de Dios. ¿Por qué el Señor lo va a juzgar? Bueno, está fácil esto. ¿Y por qué toda nación, toda persona va a ser juzgada? Dice el 13, pero el pueblo no se convirtió al que lo castigaba, escucha, ni buscó a Jehová de los ejércitos. ¿Qué hizo el pueblo? No buscó a Dios. ¿Por qué razón Dios va a traer juicio a una persona, a una nación, a una familia también? ¿Por qué? Porque no buscan a Dios. Buscar a Dios mientras Él pueda ser ¿qué? Hallado. Busca a Dios. Otra razón más. Corrupción en el liderazgo. Nota en el versículo 14, y Jehová cortará de Israel cabeza y cola. ¿Qué va a cortar? Cabeza y cola, rama y caña en un mismo día. Ahora, ¿quién es la cabeza? Versículo 15, el anciano y venerable de rostro es ¿qué? La cabeza. Los ancianos eran los líderes. Y el profeta que enseña mentira es la ¿qué? La cola. Lo que está diciendo el Señor es que va a cortar cabeza y va a cortar cola. Esto es, va a eliminar a los ancianos y va a eliminar a los profetas. ¿Por qué? Porque eran corruptos, enseñan mentira. Es lo que va a pasar, hermanos. En el 16 lo afirma aún más. Los gobernadores de este pueblo son engañadores y sus gobernados ¿qué? Se pierden. Por eso que tú y yo tenemos que ponernos las pilas cuando vengan las elecciones. Aquí no se trata si somos del partido X o el partido Y. No me importa qué partido seas. Aquí lo que importa es que los líderes que vamos a escoger sean los mejores, de acuerdo a las Escrituras, no de acuerdo a lo que nosotros creemos. Porque me he dado cuenta que muchos de nosotros sacrificamos lo que queremos y dejamos gobernadores corruptos a cambio de lo que queremos. Y por esa razón Dios juzgó al pueblo de Israel. Los gobernadores, los líderes eran corruptos. Entonces, cuando hablamos de una familia, por ejemplo, si los padres no son padres de Dios, piadosos, la familia se corrompe. La familia se corrompe. Estaba viendo una familia, 2 jóvenes. Los vi salir de una tienda. Y ella salió con una cajota así. Yo creo que eran 24, eran 36, porque la chica ni podía. Ahí va. No voy a decir la marca de la cerveza para no hacer un comercial gratis aquí. Pero iba ahí, salió con su cajota, ¿verdad? Y detrás de él venía el esposo, bueno, me imagino, ¿verdad? A lo mejor era el novio. Pero traían al bebé ahí. Y ya, traía su camisita de tirantes, bien peloncito, sus shortcitos, sus calcetas hasta arriba y sus respectivos Nikes. O sea, ya lo están, ¿qué? Moldeando. ¿Ah? Y la chica, en lugar de salir con la leche del niño, no, salió con 36. Y hoy es fin de semana, ¿no? O sea, ¿qué te imaginas que va a pasar ese fin de semana? ¿Cómo van a terminar el domingo? ¿Alabando a Dios o maldiciendo a Dios? Lo más seguro es que maldiciendo a Dios, ¿no? Mientras se comen un sabroso menudo en la mañana porque están bien crudos. Pero es la corrupción que entra a un hogar. Cuando los padres no están enfocados, cuando en sus corazones no hay
ese liderazgo divino que se necesita, y no se diga en una nación. Ahora, yo no quiero enviar a esas personas al infierno, pero ponte a pensar, ¿será justo que Dios les dé una oportunidad para entrar al cielo sin haberse arrepentido? Solo porque en sus corazones hay altivez y orgullo del pensar que un día van a poder esquivar el juicio de Dios. ¿Tú crees que eso va a ser justo para Dios? No. En el versículo 17, nota cuando hablamos de la razón del por qué Dios trae juicio. No buscaban a Dios, líderes corruptos, pero ahora nota, el pueblo, ¿cómo vivía el pueblo? Por tanto, dice el 17, el Señor no tomará contentamiento en sus jóvenes. Dios no está contento en la juventud, Dios no está contento con los jóvenes. Hoy, miren los huérfanos y las viudas. ¿A quienes siempre vemos como los pobrecitos? Los huérfanos y ¿qué? Y las viudas, ¿no? Y sí, ¿no? Como una viuda obviamente ha quedado desprovista de su cabeza, ¿no? En el caso del hogar matrimonial, el hombre es la cabeza. O él ha perdido a su esposa, ya no tiene su ayuda idónea, está en un punto vulnerable en su vida. Huérfanos de la misma manera, no tienen padres, están en un punto vulnerable en sus vidas, y deberían de ser personas que nosotros fuésemos movidos a compasión. Pero mira aquí, Dios no está movido a compasión. Dice la Biblia que no está contento con ellos, no tomará contentamiento, no está contento el Señor con sus jóvenes, ni con los huérfanos, ni con las viudas. No va a tener de ellos misericordia. ¿Por qué? ¿Por qué no va a tener de ellos misericordia? Porque todos, dice aquí, son falsos y malignos, y toda boca habla ¿qué? Despropósitos. La Biblia de las Américas dice necedades, hablan puras tonterías, cosas necias hay en sus bocas. O sea que el versículo 17 nos está mostrando otra razón del por qué Dios va a traer juicio. La primera razón, no buscan a Dios. Versículo 13, segunda razón del 14 al 16 es porque los líderes son corruptos. La corrupción de las gentes que gobiernan, o en la casa de los padres. Pero aquí dice el 17 que el pueblo estaba viviendo en pecado, falsos, malignos. Dice al final del versículo 17, ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía escucha, su mano está ¿qué? Extendida. La ira de Dios está encendida, pero la mano de Dios está ¿qué? Extendida. En otras palabras, todavía hay oportunidad. Todavía puedes salvarte. Y nota lo que pasa cuando hay gente que no busca a Dios, cuando hay corrupción en el gobierno, cuando hay pecado en el pueblo, en las familias. ¿Qué pasa en la tierra? La maldad se encendió como fuego. ¿Han visto incendiarse un lugar? ¿Han visto los fuegos, los incendios? Comienza con una llamita y de repente se quema todo. Es increíble, hermanos, como el fuego, no sé, el fuego es algo increíble. A mí me tocó ver cuando se incendió en el condado de Riverside, ahí por el 91, donde se conectan casi el 55 o el 91. El fuego venía, yo venía de Riverside hacia el condado de Orange, y venía de norte a sur, y el fuego estaba a mi derecha, y yo venía sobre el freeway, hermanos. Literalmente vi cómo el fuego saltó el freeway, la autopista, y yo todavía bien valiente me atreví a cruzarme por ahí, hermanos, pero literalmente vi, no sé qué pasó, pero las llamas brincaron de un lugar, y te dices, ¿cómo es posible que pasó eso? Y todos los apartamentos que estaban a la mano izquierda, toditos se quemaron. Claro, cuando yo pasé, apenas las llamas estaban brincando. Ya después en las noticias, hermanos, en la noche vi todo eso incendiado. Arrasó con todo, lo de la derecha y lo de la izquierda. La autopista, obviamente, no pasó nada ahí, pero algo increíble. Y así es. No tienes ni la menor idea cómo es que el pecado salta de casa a casa, de casa a casa, y de repente enciende a toda la ciudad.
y después a todo el condado, y después a todo el estado, y después a todo el país, y a todo el continente, y eventualmente Dios trae juicio sobre todo ese pueblo, hermanos, sobre todo ese continente. La maldad de los días de Noé creció, hasta que Dios dijo, no más, no más. Y a veces nos preguntamos, ¿por qué pasan cosas en la casa? ¿Cómo que por qué pasan cosas en la casa? ¿No buscas a Dios? Como padre, eres un padre corrupto, eres malo, no estás buscando gobernar tu hogar bajo los principios de Dios, y a causa de eso todos tus hijos viven en pecado, y todavía preguntas, ¿por qué están pasando estas cosas que te están pasando? La maldad se enciende como fuego, dice aquí en el versículo 18, cardos y espinos devorará, y se encenderá en lo espeso del bosque, y serán alzados como remolinos de humo. Se está ilustrándote esto de una manera dramática y espectacular. Un incendio masivo. Dice 19, por la ira de Jehová de los ejércitos se oscureció la tierra, y será el pueblo como pasto del fuego. El hombre no tendrá piedad de su hermano. Eso es lo que empieza a ocurrir cuando hay una completa devastación, cuando el pecado ha incendiado todo el lugar, hermanos. ¿Acaso no el pueblo empieza a hacerse violento? Observa una ciudad que ha excluido por completo a Dios. ¿Es una ciudad segura? No. Piensa por un momento. Yo no sé de dónde vienes, de qué ciudad eres originario, pero la ciudad donde yo vengo, hermanos, es una ciudad que han excluido a Dios. Hoy adoran la Santa Muerte. ¿Y saben qué encuentran en esa ciudad? Muerte. Sal a medianoche, a ver qué te pasa. Y sal hablando en inglés. Y sal con tus Nikes. Y tú con tu carrito de placas californianas. A ver qué te pasa. No vas a llegar muy lejos. Te van a quitar el auto, te van a quitar los zapatos, te van a quitar hasta la vida si no te pones las pilas. La gente los mira, sus rostros enojados. Parece ser como que solamente están esperando que les digas algo para golpearte. Así es. Entran al metro y no quiero decir como animales, ¿verdad? Porque sí, pues como animales entran. No quería ofenderlos, pero así es. Te metes a un vagón y más vale que te agarres de un tubo bien fuerte, porque si la próxima salida no es tu salida y no estás agarrado de un tubo, vas para afuera. Estaba en uno de esos vagones y de repente sale una muchacha volando ahí con toda la ola de gente que salió, ¿no? Pero salió con una llanta ponchada, o sea, se le quedó la zapatilla dentro. Y ahí va, ¿no? Y empieza a gritar, mi zapatilla, ¿no? Y la gente ni en cuenta, todos. Y dije, pues, pobrecita, no, ni modos. Pero el tren empieza a caminar y de repente sale volando la zapatilla por la ventana. ¡Uf! Ahí va la chava, con la llanta ponchada corriendo. Dije, qué horrible, ¿no? Y ni siquiera era su salida, tuvo que esperar otra vez para meterse al metro. Y dices, ¿qué nos pasa, no? Y luego te manosean, te carterean, y ni las gracias te dan. Y como dice aquí en el versículo 20, cada uno hurtará a la mano derecha y tendrá hambre, y comerá a la izquierda y no se saciará. Cada cual comerá la carne de su brazo. Manasés a Efraín, y Efraín a Manasés. Manasés a Efraín, y Efraín a Manasés, y ambos contra Judá. O sea, hermanos contra hermanos. Iba yo caminando una vez por mi cuadra y había unos tubotes grandotes de drenaje. Ya ven que en nuestros países dejan los materiales allá afuera, ¿no? Ya taparon todo, el drenaje está listo, pero le sobró un tubo, ahí lo dejan. Pasan 20 años y el tubo todavía está ahí. Y entonces estaba el tubo, yo iba caminando de noche, de repente me sale un ladrón, y cuando lo veo, le digo, oh, era un camarada. Le digo, ¿qué te pasa? Soy de la cuadra. Oh, perdón, no te vi. Ok, se vuelve a meter al tubo.
Y dices, ¿qué no pasa? Lo bueno es que me reconoció, ¿no? Y lo bueno es que no salió drogado, si no me hubiera robado. Y dices, ¿cómo es posible que entre hermanos, entre compañeros, entre vecinos nos estemos robando? ¿Saben por qué ocurre toda esa violencia y por qué se ve todo ese crimen en una ciudad? Es porque excluyen a Dios. Excluyen a Dios de sus vidas. No hay nadie que ande buscando a Dios. Los padres son corruptos, los hijos empiezan a vivir en pecado, y entonces eso permea la sociedad, y la sociedad se convierte en un lugar inestable, como dice aquí. Cada uno hurtará la mano derecha y tendrá hambre, y comerá de izquierda y no se saciará. Hay insatisfacción en la gente y causa un caos, hermanos. Y observa cómo termina el texto aquí, el versículo 21. Ni con todo esto. Dios está viendo cómo Manasés se levanta contra su hermano Efraín, porque eran hermanos. Y de pronto Manasés y Efraín se levantan contra Judá. Dios está viendo a los hermanos pelearse. Y ni con todo eso cesó la furia de Dios. Dios estaba enojado. Dios está disgustado con lo que está pasando. Y sin embargo, ¿qué dice el versículo 21 al final? Todavía su mano está, ¿qué? Está extendida, hermanos. La mano de Dios está extendida. Y la mano de Dios, hermanos, va a seguir extendida hasta el fin de la eternidad. Porque Dios es un Dios bueno. Dios es un Dios misericordioso. Su mano nunca va a retractarse. Su mano siempre va a estar extendida, porque siempre a través de las edades va a haber gente que van a tomar la mano de Dios. En la época de Noé experimentó el juicio de Dios, pero dice la Biblia que Noé halló gracia en los ojos de Dios. Noé vio la mano de Dios, como, hermanos, extendida. Y Noé la agarró, y su esposa y sus hijos, y se metieron a ese bote y salvaron sus vidas. Y podemos ir a través de la historia, y en cada época histórica Dios, su mano ha estado extendida y gente ha tomado la mano de Dios, mientras que otros ignoran la mano de Dios por su altivez, por su orgullo, y siguen enfocados en lo que quieren hacer, como quieren vivir, y eventualmente en su antiguo corazón piensan que van a librarse del juicio de Dios, y de repente la destrucción viene y se los lleva a todos, hermanos. Y así va a pasar a través de las edades. Por eso, hermanos, démosle gracias a Dios de que tú y yo hemos tomado la mano de Dios. Estamos viviendo en los últimos días. Estamos en los últimos días, iglesia. No nos engañemos. Estamos en los últimos días. Pero quiero decirte algo. Vamos a ver gente agarrarse la mano de Dios y gente que va a despreciar la mano de Dios. Pero al final del día, todos los que nos tomemos de la mano de Dios, cuando estemos en la eternidad, dice la Biblia en Apocalipsis, mientras Él está juzgando las almas de aquellos que se osaron a no tomar la mano de Dios, que rechazaron a Dios, mientras ellos están siendo juzgados, mientras están siendo enviados al lago de fuego, la Biblia dice que tú y yo vamos a decir: justos y verdaderos son tus caminos. Justos y verdaderos son tus caminos. Ese día, hermanos, vamos a dar cuenta de la justicia de Dios en acción. Y lo bueno de todo eso, hermanos, es que vamos a ser espectadores de ese juicio y no participantes de ese juicio, porque va a ser una cosa horrible estar enfrente de Dios. Horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Por eso celebra tu salvación. Cuando vengas a la iglesia, canta con gozo, levanta alabanzas al Dios de los cielos, que te dio la mano para que tú puedas tomarla y ser hecho parte del reino de los cielos. Y que nadie te robe el gozo de tu salvación. Amén.